Siguiendo con lo que a circunferencia se refiere, vamos a trabajar con la consigna que dice reducir las ecuaciones siguientes a la forma ordinaria cartesiana o explícita de la ecuación de la circunferencia. Si la ecuación representa una circunferencia, hallar su centro y su radio y representarlo. Entonces, cuando hablamos de la forma cartesiana, o sea que tenemos que expresar a esa circunferencia de la manera ordinaria cartesiana, fíjense que acá tenemos todas las expresiones que están relacionadas con la ecuación general. Por lo tanto, de la ecuación general la tenemos que llevar a la ecuación cartesiana. Es decir, que tiene que estar dada de esta forma. ¿Estamos? Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero, como dice la consigna, dice que si la ecuación representa una circunferencia, entonces hallar su centro y su radio. Hay una fórmula que nos permite identificar si esa ecuación es o no es una circunferencia o representa o no a una circunferencia, que es la que tenemos acá, ¿sí? La vamos a escribir y decimos que es d al cuadrado más e al cuadrado menos 4 por f, y el resultado tiene que ser mayor a 0 para que represente a una circunferencia. ¿De dónde sacamos esos valores? De la ecuación general. Entonces, dentro de esta ecuación general vamos a identificar quién es D, quién es E y quién es F. En este caso, entonces, vamos a tener que esta va a ser D, esta va a ser E y este otro valor va a ser F. ¿Está? Entonces, vamos a representar o a resolver. Primero vamos a ver quién vamos a reemplazar. Entonces, d al cuadrado decimos que es menos 2 al cuadrado más e al cuadrado, que es menos 2 al cuadrado, menos 4 por f, y f es menos 2. Todo eso tiene que ser mayor que 0. Entonces resolvemos. Esto nos queda 4 más 4 más otra vez 8, y por lo tanto eso tiene que ser mayor a 0. Si lo miramos ya nos damos cuenta que es mayor a 0, porque esto nos daría 16 mayor a 0, entonces se cumple que es una circunferencia. Vamos a verificar primero todo y después pasamos a su ecuación. Vamos a hacer lo mismo. Acá vamos a tener D, acá vamos a tener E y acá vamos a tener F. Entonces va a ser menos 8 al cuadrado más 6 al cuadrado más 4 por f, que es 29, y acá no es más, es menos, porque por fórmula está menos. Le vamos a borrar este para escribirlo bien ya de paso, porque recuerden que es por fórmula menos. Entonces eso tiene que ser mayor que 0. Vamos a resolver. Acá esto nos quedaría 64 más 36, y acá nos quedaba menos por fórmula, y es 4 por 29, 116. Acá es menos 4. Entonces, si miramos, ya a simple vista nos vamos a dar cuenta que es negativo, porque esto sumaría 100 menos 116, esto nos queda menos 16. Esto tiene que ser mayor a 0, por lo tanto, como no se cumple, entonces no va a ser una circunferencia. Esa podemos dejarla así. Vamos al último. Y acá nos vamos a encontrar con la sorpresa de que únicamente vamos a tener el valor de. Los otros van a ser igual a 0. Por lo tanto, entonces toda nuestra expresión o nuestra fórmula se va a reducir a solamente calcular d al cuadrado, que sería 4 al cuadrado mayor a 0. 16 es mayor a 0, entonces se verifica que es una circunferencia. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para pasar de esta ecuación a la ecuación cartesiana. Si nosotros prestamos atención a su ecuación cartesiana, fíjense que están determinados de esta forma.
¿sí? Tenemos esos cuadrados. Entonces acá lo que vamos a tener que hacer es ordenar la ecuación y completar el trinomio. ¿Cómo vamos a ordenar? Vamos a ordenar los términos semejantes, es decir, x con x y con y. Y los términos independientes aparte. Entonces, por un lado vamos a tener x cuadrado menos 2x, lo podemos encerrar entre paréntesis, más ¿quién? Y cuadrado menos 2y. Y ya podemos pasar al otro lado, ese 2, que es negativo, pasa a positivo. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es completar esos trinomios. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Para completar lo que hacemos es x cuadrado menos 2x va todo como está. Y nos faltaría un tercer término, que es más ¿quién? Miramos ese valor que tenemos ahí acompañando a la x, tomamos la mitad y lo elevamos al cuadrado. Es decir, que la mitad de 2 es 1, por lo tanto el cuadrado nos queda 1 solo. Vamos al siguiente. Esto lo escribimos como está, menos 2y, más, esto lo vamos a encerrar entre paréntesis, más ¿quién? Tomamos otra vez la mitad de él es 1, por lo tanto el cuadrado va a quedar 1 solo. Es igual a 2. Pero si de este lado yo sumé un 1, acá también tengo que sumar un 1. Si acá yo sumé un 1, acá también tengo que sumar un 1. Entonces, vamos a ver. Ahora todo esto podemos expresar como un trinomio. ¿Cómo va a ser x y 1? Se toma el primero y el último término. Entonces, al tomar el primero y el último término, lo que hacemos es escribirlos y ver qué signo tiene el término del medio para que ese sea el signo de nuestro trinomio. Todo elevado al cuadrado. Más, con esto hacemos lo mismo. Y menos 1 elevado al cuadrado. Y esto es igual a 2, 3, 4. Por lo tanto, el resultado es 4. Bueno, una vez que tenemos eso, podemos hallar el centro y el radio, que es lo que nos pide, y poder representar a través de ello. Entonces, de esto podemos deducir, recordemos que esto es h, esto es k, pero acá ya está transformado con el signo por el signo de la ecuación. ¿Está? Entonces, nuestro centro va a ser 1, 1. Y el radio va a ser la raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces, con esos dos valores, yo puedo realizar la circunferencia. Eso ya les tocaría a ustedes. Esta ya podemos dejar como está y pasamos a la última y hacemos el mismo procedimiento que estuvimos haciendo acá. Entonces, agrupamos los términos semejantes y decimos que es x cuadrado más 4x por un lado y aparte más y cuadrado, esto es igual a 0. Completamos ese trinomio. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar entonces el primero al cuadrado más 4x más, dijimos la mitad y lo elevamos al cuadrado, entonces más 4 más, esto vamos a cerrar entre paréntesis, más y cuadrado, y esto es igual a 0, pero si yo sumé acá 4, acá también tengo que sumar 4. Bien, entonces vamos a ver cómo nos queda. Entonces esto nos va a quedar expresado de la siguiente forma: x más, porque hay un más, 2, todo eso elevado al cuadrado, más y cuadrado, que es solo, por lo tanto es 4. Entonces de estos dos podemos deducir quién es h, quién es k. Puedo decirles acá que h va a ser igual a menos 2 y k no tenemos nada, por lo tanto va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces nuestro centro de esta circunferencia va a estar dado por menos 2 y 0. Y el radio va a estar dado por 2 porque es la raíz cuadrada de 4. Bien, entonces una vez que ya tenemos esos valores, ahora sí podemos graficar. Eso ya les queda a ustedes.